¿Quién no ha luchado con sus impulsos? ¿Quién no ha tenido malos momentos por la reacción que tuvo? ¿Será que nos tocó acostumbrarnos a esa situación? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Por eso hoy, en Hechos 2:42, la doctrina nos va a hablar. Bienvenidos todos. Mi alma clama por tu espíritu. Eres mi único anhelo. Eres la llama que enciende mi ser, mi protector y mi consuelo. Oh, quiero más y más de ti. Oh, quiero más y más de ti. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Tu Santo Espíritu está sobre mí para anunciar las buenas nuevas, dar libertad a los cautivos y sanidad a los heridos. Oh, quiero más y más de ti. Oh, quiero más y más de ti. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Sopla Espíritu, anhelamos más, como un viento recio inúndanos. Sopla Espíritu, anhelamos más, como un viento recio inúndanos. Sopla Espíritu,
de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu 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 de Dios. Hola a todos, buenas noches. Qué bueno encontrarnos en este espacio. Gracias al Señor porque nos da la bendición y la oportunidad de poder estar con ustedes esta noche con un tema bien interesante. Hemos venido hablando del amigo el Espíritu Santo de Dios y hoy no es la excepción. Hoy hay un tema bien interesante que hace 8 días dejamos como introducción que ya ahora hablamos. Pero primero queremos darle la bienvenida a todos aquellos que se conectan en esta hora con nosotros. Altar de Dios, bienvenidos a Hechos 2:42. A nuestros hermanos en España, a Fernando en Uruguay, bienvenidos esta noche porque sabemos que Dios nos va a hablar. Y si usted está por primera vez, qué bueno que en esta noche esté junto con nosotros para compartir este espacio donde sabemos que Dios le va a hablar a su corazón y va a hacerle ver las grandezas de sus maravillas, pero también el hecho de que Él quiere que seamos como Él. Por ello vamos a orar, tenemos esta noche invitados, pero vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das. Declaramos tu presencia y tu gloria y como el coro lo decía ahora hace un rato, Señor, tú vas a llenar de tu gloria y tu presencia todavía más nuestras vidas y los hogares conectados, Señor. Te doy gracias, Jesús, porque tu Espíritu Santo nos llena de su presencia y nos controla, nos guía, porque es la voluntad tuya, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido que el Espíritu Santo, Padre amado, ilumine la palabra y que este tiempo que vamos a estar aquí, Señor, estos minutos en este hogar, en esta casa, Señor, sean tiempos de victoria, de gloria, donde hay sanidad, milagros, libertad, liberación, Señor, y donde hay respuesta por la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor por ello. Amén. Bien, buenas noches. Aquí estamos, ya algunos los conocen. Buenas noches. Aquí estamos, cada uno se va a presentar para los que no nos Buenas noches, conocen buenas todavía. noches. Hola, ¿cómo están? Pero- ¿Cómo está, iglesia? Qué bueno tenerlos acá, que en serio que es un placer para todos nosotros estar aquí reunidos junto a nuestro pastor. Ya saben, mi nombre es Daniel y ahora siguen mis Yo soy amigos. Daniela. Daniela. David Peña. Ellos son miembros de la iglesia, también son líderes de la iglesia. Es una bendición realmente que estemos esta noche. Sí, Y hoy una queremos bendición. decirles algo. No es de manera oficial porque vamos a hacer el lanzamiento, pero hoy podemos decir que iniciamos un nuevo tiempo con este espacio que se llama Hechos 2:42. Esto no en coro. La pregunta es ¿por qué se llama Hechos 2:42? Y lo vamos a decir hoy, de 8 días. ¿Por qué Hechos 2:42? La palabra dice, obviamente, en Hechos 2:42 lo siguiente. La visita no la va a leer en esta versión, yo la leeré en otra, pero es clave que entendamos por qué hoy nos llamamos Hechos 2:42. Este espacio es un espacio bien importante donde yo creo que usted ya tiene ya su esfero, su cuaderno, su Biblia para compartir. Entonces, ¿qué dice Hechos 2:42? Yo lo voy a Davidcito? leer de la Nueva Traducción Viviente. Nueva traducción viviente. Entonces dice Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, hablan de la cena del Señor, y la oración. Saben que ya usted sabe que en este espacio vamos a ser adoctrinados, a perseverar en la doctrina, pero también algo, Pero creer a la gente. sí, y practicar lo que el Señor nos habla. Y tenga en cuenta el 46 que dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas.
Es decir, lo que estamos haciendo hoy es un espacio dedicado a que Dios nos hable y nos ministre. Así es. Bueno, muchachos, venimos hablando un tema, y todos allí lo saben, referente al Espíritu Santo de Dios. El versículo clave que nosotros tocamos para este tema es Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17, que dice así. Ahí ya apareció. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. La Nueva Traducción Viviente me gusta lo que dice, también como lo muestra. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Hace 8 días vimos como una introducción de que Pablo en Romanos capítulo 8 tenía una lucha interna, acciones y situaciones que no les gustaban, que reaccionaba de una manera que decía, pero ¿qué me pasa? Es más, él también en esos capítulos, el capítulo de Romanos 7 y 8, está hablando de lo que era sin Cristo, cómo reaccionaba de manera terrible contra los demás, pero siendo ya cristiano, conociendo de Dios, también tuvo momentos difíciles, porque quiero decirles algo y lo recordamos, el Evangelio no es perfección. El Evangelio es una vida constante de estar firmes, donde el Señor hace su obra en nosotros cada día. Lo importante es reconocerlo, por eso hoy estamos hablando de andar en el Espíritu. El tema general es nuestro amigo el Espíritu Santo, y la segunda parte del tema que hoy estamos viendo es andar en el Espíritu, que es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, basados en ello, vamos a leer Gálatas, entonces donde estamos allí, capítulo 5, muchachos. Usted que está en su casa. Hay que usar la Biblia, ¿no? Es Sí, no, importante porque- la Biblia es importante, claro. Sobre En Gálatas su capítulo cuaderno. 5, si me acompaña allí en su Biblia, Gálatas 5, ¿qué dice? Bueno, aquí hay algo impresionante. Todos tenemos reacciones tremendas, pero hay que reconocer cuáles son. Y la Biblia, las Escrituras nos muestran la lucha que tenemos diariamente aún como hijos de Dios. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículos 18 al 21? ¿Quién lo quiere leer? Sí, aquí yo lo tengo. Bien, listo. Listo. Y dice, pero cuando el Espíritu lo guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Hasta el versículo 21. Perdón, sí. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Tremendo versículo, ¿no? Tremendo, como dice este pastor. No, y que la palabra está ahí. Quiero hacer aquí una aclaración. ¿Qué es la carne que está hablando Pablo en este caso? Y quiero aclarar esto porque es bien importante que lo tengan en cuenta y lo tengamos en cuenta. No es la carne física, no son los órganos aquí físicos, no es esto. No es aquí, hagas así, eso no es. Hágale que está ahí, así. Sí. No es la carne de la fama. No es la carne de la fama que le La usted carne de la entra al carnicería. churrasco. Churrasco. No es esa La punta carne. de anca. La punta de anca. ¿Cuántos han comido mulitos de pescado? O alitas de cerdo, deliciosas, ¿sí o no? Entonces, Pablo no está hablando de la carne física, esta carne que usted dice, ay, no. La carne que habla la Escritura tampoco ni siquiera es la naturaleza caída, ojo acá, tampoco se refiere a la naturaleza caída, es decir, el viejo hombre, ese viejo hombre, no el que tiene la casa, no, ese viejo hombre que heredamos desde Adán, cierto, esa naturaleza caída, pecaminosa, que estaba muerta espiritualmente, porque esa naturaleza caída quedó crucificada en la cruz con Jesús y ahora está muerto y enterrado. Lo que está hablando acá Pablo, y quiero que lo tenga bien en cuenta, ¿cierto? Se me fue, por estar aquí, se me fue. Ya, perdóneme. Es nuestro hombre interior. Ese es hombre interior que hay uno renovado, ¿cierto? Que usted debe entenderlo, hay uno renovado allá, ¿cierto? Pero también existe un hombre nuevo que está enfrentando una rebelión interna, que son hábitos aprendidos, que tiene costumbres aprendidas,
que tiene enseñanzas y estructuras que se dice así tiene que ser. Y no todas son malas, pero la mayoría no bendicen. Esas estructuras, esas fortalezas que están internas, porque la hemos aprendido toda la vida, es cuando Pablo dice, tremendo, contra eso lucho. Ahora, los deseos muy humanos son los que también luchamos, que ya vienen intrínsecos en nosotros. Y vuelvo y reitero, no es la carne física, tampoco es el viejo, esa vieja naturaleza caída. Yo creo también, qué pena. Es importante aclarar que son esos deseos humanos, ¿no? Porque de pronto para nosotros que somos hijos de Dios, Eso. entendemos que son deseos humanos, pero cuando alguien de pronto, y si nos ve por primera vez, son las cosas que nos llegan a alejar de Dios y que nos desvían del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Eso también se puede entender como los deseos humanos. Sí, sí. Porque yo creo que es bueno aclararlo para las personas de pronto que por primera vez nos están viendo y pues no entienden el término de deseos humanos, porque ¿qué será eso? ¿Sí? Son las situaciones que usted dice, oiga, se me salió a decir esas palabras. Oiga, ¿cómo reaccioné mal? Y hay gente que lo acepta y dice, así soy yo. Y así me quedo. Y así me quedo. Y el que me quiera, Como Sí, soy. como soy. Y no, en Cristo Jesús queremos decirle que todos tenemos la oportunidad y la bendición de ser transformados. Pero todos los días nos encontraremos con la influencia de estos deseos humanos, como dice Davidcito, de estas cosas que son negativas. Ahora, la Escritura dice algo bien importante. Allí dice, manifiestas son las obras de la carne. Ya dijimos que es carne, ¿no? Y la carne. Y empecemos entonces nosotros esta noche comentándoles a nuestros amigos que nos ven. Manifiestas son las obras de la carne. Imagínense las que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que ya la leyó aquí Michelle. Algunos han tratado de organizar esta lista, ¿cierto?, en 4 categorías: los pecados sensuales, pecados que son pecados religiosos y de interpretación personal, y los pecados sociales. Aquí Pablo empieza, si lo ponemos de esa manera, no estoy diciendo que tenga que ser así, pero pues me gusta como la idea que algunos lo han intentado hacer de esta manera: los pecados sensuales, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que esos 3 son tenaces. Y hay gente, y todavía hay gente que lucha contra ellos. Por ejemplo, el adulterio. ¿Qué es el adulterio? ¿Alguien puede estar diciendo qué es el adulterio? El adulterio va más para las personas que están casadas. ¿Sí? Sí. Digamos que un soltero no puede adulterar, pero vendría otra palabrita que se llama fornicación, ¿verdad? Entonces, el adulterio es ese acto que comete un esposo, ¿cierto? Un cónyuge, al estar casado en ese vínculo matrimonial y se acuesta, por así decirlo, tiene intimidad con una persona que no es su esposa, que no es su esposo. Y bueno, en fin, también, pastor, que no sé, cabe aclarar también algo, que Jesús puso un estándar mucho más alto, porque el adulterio ya no es solamente el acto en sí, sino que Jesús dijo que desde que uno codicie solamente con el pensamiento a una mujer, ya estás adulterando en tu corazón, o a un hombre, ya hoy en día, claro. Entonces, eso sería el adulterio. El adulterio comienza en la mente, En el corazón de la persona, el desear. Y mire que esto es tenaz, porque una persona casada, cuando se permite ciertas situaciones que pasan sus límites del pacto matrimonial, de la alianza, ya está en adulterio. Suena raro, pero es cierto. Una persona, sea hombre o mujer casados, que se permite ya palabras, miradas, ¿qué diríamos? Situaciones incorrectas que ya pasan el límite de lo que es la pareja. ¿Por qué? Porque ya vienen palabras tiernas, de pronto caricias, un roce de manos, y se lo permite, ya esa persona está en adulterio porque está sintiendo algo, ¿cierto?, que normalmente lo sentirían en su matrimonio. Ahí hay que tener cuidado. Y Jesús dice, entonces, como dices tú, eso empieza en el corazón, el deseo de hacer cosas negativas. Y también lo menciona también la fornicación. Entendemos que la fornicación es la situación donde están entonces para cuando no es casado. Exacto, los solteros. La Para los intimidad, solteros, sí. inclusive para hombres y mujeres, ¿no? Sí. Cuando son solteros y tienen el acto, como dice el pastor, y no ha llegado a ese compromiso. Por eso el pastor, y bueno, muchas veces habla de guardar su corazón, que también hace referencia a guardar su cuerpo y también esperar el momento perfecto para la persona correcta que Dios tiene para cada uno Así es. de los jóvenes. Bueno, no hablo de jóvenes porque pues también hay personas que se casan ya después de ser mayores de edad también, entonces
para la persona que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es. Y eso es tenaz para los muchachos. Digamos que, pastor, aquí acaba de aclarar y de pronto, Dani también está en ese ámbito, porque está más cerca ahorita. En el ámbito que esté esa joven, edad, ¿no? De que Está es la joven, edad. la edad. Ahí sí va a reiterar eso, la edad. Porque digamos, y nosotros que pasamos por ahí, en mi caso que también estoy cerquita, el parcero también, y después obviamente mi papá, digamos hay otra que a veces no se menciona, y qué bueno porque aquí la Biblia nos dice, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la impureza sexual. Y yo no sé, los jóvenes que nos están viendo, ¿verdad? O ustedes, tíos, abuelos, bueno, etcétera, que tienen algún hijo, el tema, digamos, de la pornografía, pastor. Eso es un Sí, tema bastante duro para los jóvenes, que a para veces... todo el mundo, los casados incluso. Sí, digamos que a veces es el pecado silencioso, porque es algo que solo se conoce en la persona de intimidad y Dios, el que nos ve, pero a veces es el más fácil, digamos, de disimular. Igual que a esto llevaría, digamos, el tema de la masturbación también. Decía un profesor mío de teología, se autoforniquea, qué pena decirlo así, pero miren por qué lo digo en este término, porque a veces obviamos y olvidamos este tema tan crucial en la vida de los muchachos, y ya los prejuveniles hoy en día están viviendo temas en sus colegios de ver cosas que no deben, de hablar temas que no deben. Hay aún páginas hoy en día que se mandan fotos de pronto desnudos, ese tipo de cosas. Así es. Y uno no conoce ese ambiente, pero aquí en esa parte de impureza sexual está, yo creería, no sé, pastor, Sí, todo este tema. Y no es ser religioso, ¿no? Porque muchas personas ven esto como religioso, como, no, sí. sí, o como algo anormal, como dicen, "Uy, pero ¿cómo así? Usted no tiene relaciones antes Con de la casarse, novia, tiene sí, que con la experimentar novia. o tiene que... Probar, o, sí. o los mismos amigos del colegio, o en la universidad, o inclusive también, como dice el pastor, a personas casadas, el tema de la pornografía. Porque hoy en día, pues siempre lo sabemos y es minado uno por todos lados. Uno el celular lo abre, tiene pornografía, o uno prende el televisor, pornografía. Sí, En sí, todos sí. lados hay pornografía. Hay como esa degradación de lo que Dios entregó, porque Dios entregó el matrimonio y entregó también como dice el pastor, el acto como tal, pero para disfrutarlo pues con su con el pareja. esposo o con la esposa. Y lo más tenaz es que dentro de ello, aquí esto cabe decirlo, aquí la Reina Valera ahí menciona inmundicia y lascivia. Eso es bien importante lo que estamos hablando, ¿por qué? Porque la inmundicia se refiere a una conducta sexual inapropiada en general y se debe considerar como lo opuesto a la pureza. Alguien me decía, pero si Dios es amor, sí, pero es que detrás de lo que Dios nos prohíbe hay un principio. O más que prohíbe, si Dios prohíbe para nuestra bendición. Eso es como el cinturón de seguridad. Póngaselo, mijo, porque si pasa algo, menos daño se hace. ¿Y sabe qué es detrás de ello? La santidad. La santidad es clave en la vida de todos nosotros para el Señor. Y esa situación, así como el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia, apuntan a que la persona no sea santa. Mire que la inmundicia está diciendo lo que decías tú, Ortica. Una persona dice, yo veo pornografía, pero no hago nada más. Ahí ya hay inmundicia porque está dañando la mente, ¿cierto? Está dañando el corazón. Y va a ver de manera diferente las personas, que es donde viene la lascivia, como dice la Escritura. ¿Y qué es lascivia? Lascivia es la lujuria, ¿cierto? Igual. Y tiene la idea de estar listo para el pecado. Ojo acá, la lascivia tiene la idea de estar listo para el pecado en cualquier momento, porque ha sido alimentado a través de la inmundicia. Por ello, muchas personas que caen en adulterio, casados o solteros que caen en fornicación, es porque de alguna manera han tenido contacto con la pornografía, de alguna manera han tenido contacto con la inmundicia y la lascivia, es decir, estoy preparado. Entonces habla de alguien que hace hablar de la inmoralidad, que se siente contento y hace esas situaciones y lo cuenta como un gran logro. Eso es lo que quiere decir aquí esta palabra lascivia. Y puede ser considerada como una impureza pública abierta. ¿Por qué? Porque le importa lo que la gente diga. Le interesa. No, es que estos religiosos están hablando que eso no es cierto. Esa persona ya está en lascivia. Pero también quiero decirle algo tremendo referente a la inmundicia. La inmundicia también tiene que ver con hablar de manera impura. ¿Y qué significa eso? Es hablar con doble sentido, con sugestión. Allí hay doble sentido del mensaje. Los chistes. O chistes de doble sentido, malos groseros y esas groserías que se dicen. Eso tiene que ver con la inmundicia. Aquí les quiero decir algo, muchachos. Cuando Jesús habla de un espíritu inmundo, y a todos los que nos están viendo, el espíritu inmundo que habla hace referencia a algo muy tremendo. Y es como cuando alguien tiene gripa, y más hoy en día que el virus 19. Si una persona tiene gripa, ¿qué es lo que hace otra que no tiene
La gripa, ¿qué es lo que normalmente hace? Y la ve así bien constipada, ¿y qué es lo que normalmente hace? Alejarse. Alejarse. Sí, porque eso, uy, no, qué pena, yo no me voy a contagiar. ¿Sabe que eso fue aquí un efecto de cámara, no se preocupe. ¿Sabe que la inmundicia es eso? Es una contaminación que viene de alguien hacia mí, por decirlo de esta manera. Que yo lo permita es lo diferente, o que yo lo evada es lo diferente. Y de ahí viene la lascivia. Entonces, esto son obras de la carne. La pregunta es, ¿eso lo envía Satanás? Eso lo envía No. Satanás. La Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne, o sea que están aquí adentro, o sea que si se está es la persona que vive esa situación está expuesta. El enemigo lo que hace es provocar la oportunidad. Satanás lo que hace es buscar la oportunidad para que la persona fluya en una obra de la carne. Por eso el que de pronto cae en adulterio, fornicación, inmundicia o lascivia, no es decir, uy, Satanás me empujó, uy, el diablo me hizo la zancadilla. No. Aquí es donde vamos a entender algo esta noche, mis hermanos. Y es el hecho de que, como Satanás conoce esa debilidad, él va a proporcionar el ambiente y la persona para que la otra se manifieste en esa obra de la carne y caiga en pecado. Tremendo esto. O sea, que ya es la responsabilidad de quién. Uno. De uno mismo. Personal, es personal. De Una persona. decisión. Una decisión. Es una decisión personal. Tremendo esto. Entonces, ¿por qué yo sufro? Puede decir alguien que está viendo allí, quizás, alguien que lo está viendo puede decir, pero ¿por qué entonces yo caigo en eso? ¿Pero por qué yo hago esto? Ya lo vamos a ver entonces por qué. Pero sigue diciendo la Biblia en el versículo 20. ¿Quién quiere leer el versículo 20 de los tres allí? De una. Entonces 20. Dice, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Tremendo. ¿Alguno de ustedes ha sufrido con alguna de estas? De idolatría, hechicería. Tremendo que a veces uno se olvida idolatra. ¿Alguien ha sufrido de idolatría? ¿Ustedes que están sentados? ¿De enemistades, pleitos, celos, Sí, iras, claro. contiendas, disensiones, herejías? Sí, sí. Es que cuando hablamos de idolatría, no solo se refiere a Una imagen. Una estatua, sí. también a una persona, también a una circunstancia, a un lugar o alguna afición también puede ser, ¿se puede llamar así? Sí, yo también la viví en algún momento con una persona, con un noviazgo que tuve. Fue una idolatría porque yo quería que esa persona, o sea, hacía lo que fuera por esa persona, que obviamente no era la persona correcta y que Dios había puesto para mí, que es mi esposa. Ah, tremendo. Sí la Pero conozco, me cae bien. Y esa persona que en ese momento había sido mi novia, o sea, fue algo terrible para mí y se volvió Un ídolo. Un ídolo para mí. Por ejemplo, también, pastor, y los jóvenes que nos ven, de pronto si les ha pasado en alguna etapa de su vida, a mí me pasó bastante en una etapa de mi vida, a veces toca seguir controlándolo, y es el tema de los juegos, de los videojuegos. Eso se puede volver idolatría porque le quita a uno el primer lugar a Dios. Yo hace mucho, pues obviamente nosotros siempre, gracias a Dios, porque es chévere tenerlo, hemos tenido de pronto un Play 2, un Play 3, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho ese tema. Pero yo ya me enclaustraba ahí, mis hermanos saben esto, y me ponía y me pegaba ahí al punto de que pasaban horas, era medianoche o 1 de la mañana y uno juegue. Y mi cuestionamiento en ese momento era, bueno, Daniel, ¿y cuánto tiempo así mismo usted ha estado con el Señor? Un ejemplo, sin ser religioso como ahorita lo hablábamos. Pero realmente a veces por la idolatría uno le da más tiempo, en mi caso fueron los videojuegos, y a Dios, como que de vez en cuando, o un ratico, o eso que uno se cansa a los 10 minutos de una oración. A mí me pasó mucho eso. Aún hoy en día tengo que controlarlo, porque es bueno saber qué obra de la carne, que yo sé que el pastor ahorita lo estaba diciendo, sigue aflorando quizás o quiere seguir aflorando en nuestra vida, para que así mismo sea el Espíritu Santo en contrarresta. ¿Por qué? Porque yo con los juegos de celular a veces me pasa lo mismo. A veces con algún juego de pronto que me gusta mucho, especialmente el fútbol en el Xbox, pero uno tiene que saber controlar, y si no, mis papás me han enseñado, si usted no tiene la responsabilidad, digamos en este caso, para para jugar y a la misma vez darle prioridad a lo demás, es mejor apartarse de ese videojuego, porque se convierte en lo primero, y eso es impresionante. A mí me pasó mucho eso. No sé si les ha pasado. ¿Y qué dice Michelle? Digamos, a mí me pasó mucho cuando estaba en el colegio. Yo idolatraba mucho a mis amigos, y para mí era más importante lo que mis amigos dijeran o lo que opinaran mis amigos antes de lo que Dios podía decir de mí, o por ejemplo ir a la iglesia
o ir un sábado porque era como, ay, Dani, ven a mi casa el sábado a tal hora, y yo, ay, se me cruza con la red. Y yo le decía a mi papá, papi, déjame ir ya, no sé qué, y mi papá me dijo, tú decides, es tu responsabilidad. Y yo, bueno, entonces yo me iba donde mis amigas, y para mí fue muy difícil en su momento como tomar la decisión de, no, venga, yo tengo que tomar prioridades en mi vida, y para mí mi prioridad debe ser Dios. Y si idolatrar tanto a mis amigos, porque obviamente mi papá me decía, pero sus amigos, porque yo corría, mis amigos me decían tal cosa, y yo corría, yo hacía y deshacía de todo, y mi papá me decía, pero si tus amigos, ellos no van a estar ahí para toda la vida, es una época. Y yo, no, son mis amigos de toda la vida, ellos harían lo mismo por mí, no sé, y yo era así. Pero hubo un punto donde en la iglesia, en las redes de jóvenes, vimos que es un verdadero cristiano. Y veíamos también que un verdadero cristiano pone en primer lugar a Dios. Y primero, segundo, tercero y cuarto, quinto, si es posible, también. Y eso me transformó mucho porque yo dije, entonces yo no estoy siendo una verdadera cristiana. Y para mí fue eso. Para mí, en su momento cuando estaba en el colegio, yo idolatraba mucho a mis amigos en todo sentido. Lo que ellos dijeran era lo que yo tenía que hacer, lo que ellos opinaban era lo que yo tenía que hacer. Yo tenía que hacer lo que ellos esperaban que yo fuera. Entonces, para mí, obviamente en el momento es como difícil tomar la decisión, pero una vez que la tomé, pues para mí ya ahorita no. Para mí es muchísimo más importante tomar la decisión de seguir a Dios. Gracias, Michelle, qué bueno, ¿cierto? Sí. Manitas así, Así. Es cierto porque la idolatría, todos luchamos con idolatría. Sí, la idolatría es la adoración a alguien que no es Dios. Y cuando lo que el pastor nos enseñaba en el encuentro, que es lo que le quita el lugar a Dios. Sí, Sí, todo lo que le quita el lugar a todo. Dios. Y hay personas que idolatran no solamente a otras personas, sino situaciones, idolatran objetos. ¿Cuántos han visto al Señor que es bueno cuidar el carro si usted lo tiene chévere, pero no me lo toque, No lo presto. no lo presto, si va a subir, quítese los zapatos. No golpee fuerte la puerta. Sí, no, hay gente que idolatra lo que tiene. Me la dejó Giratoria. Giratoria. Y es una idolatría a objetos, a situaciones, a personas, a lugares. Hay gente que dice, si no voy a tal lugar no estoy feliz y tiene que ser en ese lugar. Hay gente que inclusive ha llegado a idolatrar los lugares físicos donde se congregan los templos. O los pastores. O los Eso pasa pastores. mucho, pues puede pasar mucho en esta época que estamos. Claro. No estoy diciendo con esto que si usted extraña llegar a la iglesia, al lugar físico, es para encontrarnos. Ahora no nos podemos todavía abrazar por causas de bioseguridad. Y aquí aclaro algo, aquí nosotros estamos en protocolo de bioseguridad, nos desinfectamos, nos desintoxicamos, bueno, no, decimos de todo para estar aquí, nos alcoholizamos. Hicimos Bueno, la prueba. sí, porque dicen, y el tapabocas, porque es que ahora la moda es el tapabocas. Hay gente que está mejor de tapabocas que de camisetas. No, entonces el punto aquí es que no podemos, la Biblia dice que la idolatría, ¿cierto? Como la hechicería, las enemistades, ¿cuántos hemos peleado? Uy, sí. Los pleitos. Claro, para algunos matrimonios, ¿qué serán pleitos? Dios dice, A los será? que manejan, a los que manejan. A los que manejan. ¿No? Arrebatos de furia, dice que arrebatos de Aquí dice arrebatos de furia, dice en esta versión. Las iras, los celos, las iras. ¿Sabe que celos aquí no es el celo solamente de la pareja, de que tengo celos cuando miras a otra chica? No, eso no es. Aquí se refiere a celos, ¿sabe qué es? Cuando una persona obtiene algo que usted todavía no tiene y le da celos. Y una persona que sufre de esta manifestación de la carne, la persona compró una chaqueta. Y una persona se lo hace y le dice, está linda, pero ese material está como muy maluco. Mire, ya le empezó a salir la hebra. O sea, eso es dañar lo que la otra persona tiene, porque tiene celos, y los celos van muy pegados a la envidia, que ya es el siguiente versículo. Iras, ¿cuántos son airosos? ¿Cuántos sufren de ira? ¿Alguien sufre de ira? Y más en esta pandemia. A veces. ¿Sabe qué es el Señor? Airaos, Pero no pequéis. pero no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y en esta pandemia, de repente, en su casa de pronto salió los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones y herejías. Esto de herejías es tergiversar la verdad, la palabra de Dios, darle otro sentido. Bueno, el tiempo va corriendo y quiero aquí también mencionar el versículo 21 que dice lo siguiente. Michelle, ¿qué dice el versículo 21 para ir ya aterrizando el tema? Envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de los cielos. Entonces podemos ver algo hasta aquí y es lo siguiente.
Esto, y como dice la escritura, esto y cosas semejantes a estas, todo lo parecido a esto. Yo diría que esto es como la base para que... De muchas más también, ¿no? Sí, de muchas muchas otras. más. Son obras de la carne. Y le reitero, Gálatas 5, eso está del versículo 18, 19 al 21. Son obras de la carne que usted y yo debemos identificar todos los días. Si hoy Dios le está hablando, le está ministrando, que sé que lo está haciendo, debe identificar ahí con su Biblia. Los discípulos, de hecho, salimos de un ayuno. Sí, eso iba a decir. ¿Qué? Los discípulos hemos estado con esta cita bíblica la semana que pasó. ¿Cómo les habrá ido? ¿Cómo nos fue? Muy bien. Saben que se hizo la labor, pero el propósito es ese, la santidad. ¿Por qué? Vuelvo y reitero, porque Satanás, ¿qué busca? El diablo. Sí, el diablo existe, los demonios existen, va detrás de la humanidad y más de los hijos de Dios. Que un hijo de Dios manifieste las obras de la carne. Y que encuentre esa debilidad allí y le digo qué va a hacer. Por ejemplo, aquí dice que borracheras. Si en el pasado una persona fue borracha, ¿qué es lo que hoy no debe hacer? Tomar. Tomar. Sí, la borracha, sí. Si fue así acérrimamente borracha, no digo que no sea libre, pero como es una obra de la carne, entonces lo que la persona va a evitar, inclusive si fue muy difícil, es pisar una botella, una tapa de cerveza. Porque si la pisa, se acuerda, sí. En el barrio donde crecí y nací, había un hombre que tomaba mucho, y él murió, y por petición de él lo cremaron, y tomaba tanto que duró 3 días prendido. No, mentiras. Pero lo que quiero decir es que, mire hermanos, y usted que nos vea por primera o segunda vez, no se trata de juzgarle. Aquí estamos mostrándole por la palabra de que el Señor tiene una respuesta para la obra de la carne que usted está manifestando de manera constante. No se trata de señalar a nadie. Todos aquí hemos fallado y seguimos luchando con algunas de estas cosas. Por lo menos una. Pero sabe, aquí viene la victoria. Aquí viene la victoria porque eso no puede quedar así. ¿Qué dice el versículo 22? ¿Qué dice el versículo 22 y 23? Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Tremendo. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Que Dios nos deja así nomás? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Lo que dice el versículo 16, Davidcito. ¿Qué dice el versículo 16 de Gálatas 5? Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Tremendo. O sea, ¿qué respuesta nos da la palabra del Señor esta noche? Que necesitamos al Espíritu Santo. Santo. El fruto del Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos guíe. Que Él nos guíe, sí. Y fluir en este fruto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hicimos el ayuno esta semana? Pues le vamos a mostrar a los que no lo hicieron con nosotros, o antes están por primera vez, segunda vez, o quizás son hermanos de la iglesia. ¿Cómo hicimos este ayuno esta semana? Primero reconociendo cuál de esas obras de la carne aún siguen fluyendo, o están fluyendo, o si es nuevo, por primera vez diga, yo en la que leyó el pastor en la cita tal o en la cita tal, volver a leer y saber cuál de esos frutos de la carne están fluyendo. Es clave esto porque si usted no reconoce en qué falla, no lo va a poder cambiar. Si uno no reconoce en dónde necesita ser transformado, pues uno no va a permitir esa transformación y menos seguir al Espíritu Santo. Pero si está escuchando esta noche hoy esto, en Hechos 2:42, ¿cierto? Es que está el nuevo nombre. Usted va a entender algo. El Señor le ama tanto que el Espíritu Santo es su amigo y quiere ayudarle. Y quiere manifestar el carácter de Jesús, muchachos, porque esto es el carácter de Jesús. Gálatas 5, 22 y 23 es el carácter de Jesús. Y Dios quiere manifestar eso en usted a través de ello. Mire, no es con esto autorizar que usted peque o que cualquier otro sigamos pecando deliberadamente. Pero siempre mientras estemos en este cuerpo físico, tendremos esa lucha, siempre. Habrá una lucha en alguna obra de la carne aquí. Porque ¿quién en algún momento no se pone iracundo por algo? ¿Quién en algún momento de pronto no tiene enemistad o busca pleitos o es parte de un pleito o disensiones? ¿Qué de pronto persona casada, sea ella o él, que nos está viendo, ha sentido en su corazón el deseo de adulterar? Perdónese, lo digo. ¿Qué muchacho de pronto que está conectado ha sentido el deseo de fornicar porque vio a la niña linda y están teniendo caricias incorrectas o la niña sintió cosas diferentes, cosa que nunca había experimentado, y ahí surgen pensamientos que no son sanos y sintió como que estaba haciendo algo malo? Claro que sí,
pero son obras de la carne. Mire, este tiempo, hoy, este tema quiere llevarlo a usted a la responsabilidad. Seamos responsables con lo que hacemos. Y entonces, ¿cómo nosotros entonces podemos hacer que esto en nuestra vida no nos gobierne? El versículo 22 y 23 nos muestra que el fruto, Los frutos del Espíritu Espíritu Santo. Santo. o sea que necesitamos a Él rendirnos, Así es. rendirnos. Y mire sobre todo, ¿cuántos somos de Cristo? Y esta noche si usted no es de Cristo, vamos a hacerlo. Altar de Dios. Dios. Somos de Cristo, somos altar de Dios. El versículo 24 dice algo tremendo, 24 y 25. Dice, los que permanecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu Santo, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Tremendo, ¿no? Los que, dice acá entonces, que los que son de Cristo, ¿qué hemos hecho? Crucificar. La carne. Crucificar esas obras. Por eso hay que reconocerlas. Si yo lo reconozco, voy a la cruz. ¿Cómo es? Yo visualizo, me imagino hoy la cruz, la visualizo. Y le digo a Dios, Señor, yo tengo una lucha con esto y la verdad hasta me gusta esa sensación, pero hoy vengo delante de la cruz porque eso no me bendice, porque me está alejando de tu propósito, crucificar ello. Y ahí andar por el Espíritu. ¿Cómo podemos andar por el Espíritu para ir concluyendo esta noche? ¿Cómo se van ustedes que podemos andar por el Espíritu? Andar por el Espíritu. Sí, ¿cómo? No nos corche, por favor. No es corta. No, mentira. En oración. Oración, uno, claro. Por lo que estamos haciendo hoy, recibiendo palabra también. Claro, recibiendo palabra. Hechos 2:42. Sí. Leyendo la Leyendo la escritura. escritura, claro. En los cultos, en las redes, ¿verdad? De vida en casa, ¿no? Sí. Hoy. ¿qué más? Y también yo creo que es muy importante la adoración. El pastor en algún momento nos enseñó que Dios pelea nuestras batallas en la adoración. Y para mí, pues ha sido muy... La adoración y la alabanza para mí han sido muy importantes en mi vida con Cristo. Porque en la adoración es cuando yo veo a Jesús. Y también en la palabra, en la oración. Pero para mí la adoración y la alabanza ha sido algo fundamental. Entonces yo creía que la adoración también es primordial al momento de andar en el Espíritu. Bien. Y algo que nosotros en la iglesia lo difundimos y buscamos que se haga. Enseñamos. Sí. Enseñamos. Y que es clave para toda persona que quiere salir de situaciones que la carne lo está gobernando. Ojo acá, reitero algo. Las obras de la carne no es que el diablo la mandó, esto viene en nosotros, porque venimos de una naturaleza que está en pecado, que cayó, que se desdibujó. Satanás aprovecha eso que es diferente. Y aquí viene algo clave entonces. En Santiago 5, el versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabe qué significa esto? Rendir cuentas. Confesemos, es decir, busquemos un consejero, pero un consejero que me ayude, que sea espiritual, que tenga la visión de Dios, no un corazón dividido ni dañado, ni una persona que esté resentida ni amargada, sino alguien que esté conectado a Dios, a la palabra, y que está plantado en una iglesia y que está inclusive trabajando en la iglesia, está haciendo algo en la iglesia, ya un liderazgo sano y santo, y está fluyendo en la visión que Dios entregó en ese lugar. Ahí, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a buscarle rendir cuentas. Es lo que buscamos hacer en la iglesia. Por eso Hechos 2:42 dice que estaban ellos en la doctrina. Estaban juntos, perseverando en la doctrina, en las enseñanzas. Porque los apóstoles eran esas personas que Dios puso en ese momento para que ellos recibieran esa palabra. Y el 46 dice que estaban en las casas como esta noche, como en el templo compartiendo. Entonces, no se quede solo, no se quede sola, conéctese a una red de vida en casa. ¿Qué es una red de vida en casa? Es un espacio como este, pero ya allí, por ahora virtual, en un Zoom, donde usted va a recibir palabra, administración, y a través de esa persona usted puede recibir un consejo, o a través de los pastores de la iglesia, nosotros, o los líderes que están al frente de una red de vida en casa, usted puede recibir palabras. Media hora que usted recibe palabra, recibe administración. Si quieren, ahí ya con el discípulo encargado de la red, se toman un cafecito cada uno en su casa, pero que usted pueda recibir la palabra y en algún momento confesar, decir, venga, yo quiero que me ayuden, yo quiero que oren por mí en esto. Porque cuando uno rinde cuentas a otra persona, esa persona uno le está diciendo y permitiendo que más adelante le pregunte, bueno, ¿cómo le ha ido con esta obra de la carne? Y uno dice, no, fallé, o ahí vamos. Y esa persona en sabiduría y con el amor de Dios va a decir, vamos adelante, no hay problema, de ahí Dios también nos dio victoria, ¿sí o no?
Entonces, Sí. el problema es... Y yo creo que los que estamos aquí rendimos cuentas. Ah, bueno, sí, Que es sí, importante. señores. Porque eso nos mantiene un corazón sano y santo. Y algo que tenemos en la iglesia, y ustedes saben que como ministerio, es buscar una persona también a quien nosotros le rendimos cuentas. Amén. Bueno, esperamos que este tema hoy les haya bendecido. Andemos en el Espíritu y vamos a orar. Quiero hacer 2 oraciones. La primera oración por aquella persona que nunca ha entregado su vida a Cristo Jesús. No le voy a decir esta noche que usted está siendo señalado por Jesús, no. Jesús le permite este espacio para que sepa algo. Él le ama. Murió por usted en la cruz del Calvario como por nosotros. Nosotros no somos mejores que otros. Es la misericordia de Dios la que nos permite hoy poder predicarle y hablar de Él. Entonces usted que está por primera vez o segunda vez y nunca ha entregado su vida a Cristo Jesús, si puede allí donde está, cierre sus ojos y repita conmigo y con nosotros esta oración. Digamos juntos: Señor Jesús, en esta noche yo he recibido tu palabra y reconozco que me he dejado gobernar por las obras de la carne. Hoy me arrepiento de todo ello, pero también me arrepiento, Señor, del pecado de andar sin ti. Ese pecado, Señor, que me lleva a ignorarte, a no tenerte en cuenta. Sé que existes, inclusive menciono tu nombre, pero no estoy rendido a ti. Vivo conforme a mis parámetros, a mis opiniones, Señor, y la verdad te veo como una religión hasta hoy. Pero hoy renuncio a todo ello y me arrepiento de mi pecado de andar sin ti, Señor, porque si no ando contigo, de ahí para allá todo, Señor, está hecho en mis fuerzas. Incluso hago cosas que no son correctas, por las cuales moriste en la cruz del Calvario por mí. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador y declaro que mi vida a partir de hoy es tuya. Te doy gracias por limpiarme con la sangre que derramaste en Calvario y a partir de este momento declaro que el Espíritu Santo de Dios es mi amigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Usted que hizo esa oración hoy por primera vez, bienvenido, bienvenido. Y como sé que si fue primera o segunda vez, no tiene iglesia, haga del altar de Dios su casa. Envíenos por favor a los siguientes correos que van a aparecer ahora en este lugar. Quiero yo que hacer eso. Ah, bueno, ahí va. Ahí nos da unos datos para poderle contactar, saludarle y poderlo conectar a una red de vida, que es un espacio donde también recibimos palabra de una manera más personalizada. Amén. Ahora bien, muchachos, vamos a orar para quedar despedidos en esta noche. Mañana a las 6 de la mañana, oración. Entonces, ¿quién nos quiere despedir en oración esta noche? Aquí en Hechos 2:42. Oremos. 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 Listo, Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, Señor, que nos permitiste reunirnos. Gracias, Señor, porque se sigue cumpliendo, Señor, en altar de Dios. Decláralo allí en mi vida y, Señor, gracias porque se sigue cumpliendo tu palabra en mi vida, donde nos reunimos como lo hacíamos en los Hechos de los Apóstoles. Nos reunimos, Señor, para escuchar de tu palabra, de tu voz, para hacer, Señor Dios, de cada enseñanza algo práctico en nuestra vida. No olvides, hermano y hermano que nos ven allí, amigos que nos están sintonizando ahorita, dile: Señor, gracias porque yo vivo la palabra. Declara algo y: Señor, yo voy a caminar en lo que hoy me enseñaste. Dile: Señor, si en mí ha aflorado alguno de estas obras de la carne, dile: Señor, necesito tu ayuda urgentemente. Si son las iras, si son las borracheras, si es algo de inmoralidad sexual, dile: Señor, yo te necesito porque no quiero seguir en esto, Señor Dios, que quizás me estanca, que me aparta, que me separa de ti, Señor. Pero hoy tú nos das, Señor, unas estrategias, Señor, que realmente ni el diablo se puede meter con ellas, y es que necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, Señor, aparece y es el centro de nuestra vida, Él nos va a ayudar a caminar, Señor, en una vida nueva, diferente, transformada, una vida santa, Señor, como el pastor lo hablaba también al inicio, Señor, porque tú esperas de nosotros santidad. Por eso dile: Señor, yo necesito ser santo, necesito ser apartado todos los días de mi vida, necesito, Señor, que se cumpla también, Señor, lo que decía el versículo de Gálatas, Señor, que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. La carne ahora se crucifica, Señor, allí donde tú estuviste en algún momento, Señor, y ya nos diste victoria, y ahora tú te haces, Señor Dios, principalmente en nuestra vida, te muestras en nuestra vida, en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que actuamos, Señor. Por eso hoy te damos gracias. Dile allí: Señor, también te pido que el fruto del Espíritu sea evidente todos los días de mi vida, el fruto, el amor, Señor
Dios, la paz, la paciencia, Señor, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, Señor. Dile, yo necesito que todos los días, Señor, eso haga parte de mi diario vivir, en casa, en la universidad, en el colegio, dile, en el trabajo, en el Transmilenio, en el taxi, todo, Señor, necesito que sea evidente, Señor, la presencia y la manifestación de tu Espíritu. Hoy te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, por la oración, por las redes, gracias por la iglesia, Señor, y declaramos que seguiremos creciendo como en Hechos de los Apóstoles en las enseñanzas, Señor, a través de estos medios. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos una semana en bendición. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Amén. Bien, gloria a Dios por ello. Gracias por permitirnos este espacio. Declaramos un Señor restaurador, recuperador. Mañana a las 6 los espero en la oración, es a través de Zoom. Y ya sabemos, David, las redes sociales ¿dónde están? Para que nos sigan escribiendo por allí. Entonces, feliz noche, un abrazo, nos vemos el viernes en la oración, un abrazo, bendiciones y recuerden algo, que somos de Cristo, Somos altar de Dios. y bienvenidos a Hechos 2:42. Hola iglesia, ¿cómo están? Y amigos que nos están viendo. Hola, iglesia y amigos. A todos un abrazo especial. Bueno, Isaías 55, versículos 10 y 11 dicen lo siguiente. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios es un Dios que nos da promesas y lo que Él promete siempre lo cumple. Y Él ha dado promesas tremendas al altar de Dios. Somos tierra fértil, somos buena tierra donde la semilla de su palabra ha caído, ha descendido y Él la hace germinar. Así es, está produciendo fruto. Por eso hoy queremos enviarles un abrazo especial y decirles gracias por cada una de sus donaciones, gracias por cada una de sus siembras, cada una de las semillas que ustedes han depositado en esa tierra por revelación de la palabra está produciendo fruto en la iglesia y en cada uno de sus hogares. Así que hoy, una vez más, queremos motivarlos, animarlos a que sigamos allí pegados a la palabra, creyéndole al Señor, porque aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos de crisis, nosotros, como hijos de Dios, estamos viendo la mano poderosa de nuestro Señor que trae la provisión y, como dice su palabra, esa lluvia temprana y tardía se está manifestando. Así que hoy queremos animarlos a seguir allí dando sus donaciones, a comunicarse el correo que va a aparecer aquí en pantalla, que nos va a permitir tener ese contacto directo y toda la información que requerimos para seguir sembrando y creyendo y viendo ese fruto financiero en los hogares, en las familias y en cada uno de los proyectos nuevos que el Señor les está entregando. Les animamos a seguir adelante, a seguir creyendo y a seguir avanzando en el reino del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerde que Jesús dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, su palabra nos certifica la bendición. Adelante. No olviden comunicarse, aquí están todas nuestras redes por las cuales ustedes pueden acceder, los links que aparecen aquí en pantalla para que puedan acceder a todas las redes de vida, a toda la información de la iglesia y seguir conectados recibiendo poderosa palabra del cielo. Así es. Un abrazo para todos, bendiciones. Veremos tremendas cosechas, va a ser impresionante. Así es. Conéctate, oración, aposento alto, martes, miércoles y jueves a las 6 de la mañana por Zoom. Todos los miércoles tenemos nuestra red de vida online a las 7 de la noche por Altar de Dios Church en YouTube. Viernes 7 de la noche, culto de oración. Conéctate. Este sábado, Altar Kids a las 5 de la tarde. No te lo pierdas.
Todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Conéctate con nosotros. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos. Síguenos en nuestras redes sociales. Para YouTube, Altar de Dios Church. Activa la campanita para las notificaciones. En Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial.